Dios te bendiga, amado hermano y amigo. En el Callado Pastoral de los días jueves queremos tocar ahora y reflexionar acerca de enseñando y haciendo. Éxodo capítulo 18, verso 20, dice la palabra del Señor: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A Moisés se le aconsejó, amados hermanos, que debía de enseñarle al pueblo, pero también mostrarles cómo debían de vivir y qué trabajo deberían hacer. En Hechos capítulo 1, verso 1, Lucas comienza diciendo a Teófilo que en su primera carta le había escrito acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Debemos de practicar lo que aprendemos en las Escrituras. Si aprendemos a ganar almas, debemos de hacerlo en ese instante, salir y ganar almas. Jesús fue, llamó, enseñó y los envió. En Mateo capítulo 10, verso 1 y 8, dice la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice la Biblia que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Amados hermanos, Jesús dice: vayan y hagan las mismas cosas que yo. Pero antes tenemos que tener una intimidad con Él, una intimidad con Jesús. A esos hombres envió Dios de dos en dos. Es la primera vez en esta escritura que se nombra a los 12 apóstoles. Los discípulos irán a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el evangelio debió llegar a ellos primero. Irán de dos en dos. El libro de Deuteronomio capítulo 19 verso 15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. También vemos en Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12, que dice la Biblia: mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque donde 2 o 3 están congregados, ahí está Él en medio de nosotros. En Lucas capítulo 9, versículo 1, Dios le da una misión a los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo, dice el verso 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Debemos de saber, amados hermanos, que aún los demonios se someten al nombre de Jesús. Debemos de hacer lo mismo que Jesús nos enseña en su palabra. En el evangelio de Juan capítulo 14, verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todos los cristianos debemos de hacer lo siguiente: el 50% debemos de aprender en la palabra, y el 50% debemos de practicarlo. Debemos de centrarnos en la Biblia y practicar cada uno de sus mandamientos y de sus comisiones. Debemos de tener entrega a la misión de Cristo. Amados hermanos, hay que aprender de Jesús. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no se quedó solamente en la teoría. Él se fue a la práctica. ¿Sabes?
hay un buen método que debemos de aplicar, y es que debemos de aprender haciendo las cosas. Ese es un buen método de aprendizaje. En este ejemplo que Lucas menciona a Teófilo en el libro de los Hechos, amados hermanos, nos podemos dar cuenta de que el método que utilizó Jesús para llevar a cabo el evangelio y la forma de cómo mandó a sus discípulos de dos en dos podía llegar a la forma de cómo los seres humanos aprendemos, ya sea visual o por escuchar, o el kinestésico. En el visual verán a Jesús en ti y pensarán en Jesús y en Dios. La gente escuchará también la palabra de Dios, y la fe viene por oír palabra del Señor. Muchas personas aprenden fácilmente con la atención que le ponen a las palabras que tú digas, más cuando sabes que esas palabras llevan vida y edifican a todas las personas. Y muchas otras personas aprenderán con el estilo kinestésico, es decir, a través de las experiencias. Muchas personas creerán en los milagros que Dios realice a través de ti y creerán en Jesús. Así es que, hermano, te invito para que vayamos y que lo que aprendemos día con día en la palabra del Señor lo pongamos en práctica con nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga, y te invito para que me acompañes el próximo jueves a meditar, si Dios no ha venido, en lo esencial para llevar a cabo la obra del Señor.